Hola a todos y bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Hoy quiero hablarles de dos fuerzas que siempre están viniendo a cada persona, a todas las personas, creyentes o no creyentes. Son dos fuerzas, la fuerza de la tentación y la fuerza de la prueba. Son diferentes, aunque en algunas ocasiones tal vez alguien leyó mal y se lo pasó a alguien más y después a alguien más y lo confundió con tentación y con prueba. Déjenme que los lleve a la primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, muchas veces confundimos este versículo con el Señor no te va a dar más prueba de la que no puedas soportar. Y la verdad es que todo vino, ese dicho vino de esta escritura, pero la escritura no dice eso. Lo que dice la escritura es que cuando venga la tentación, aquí podemos leer literalmente, ustedes pueden verlo después, 1 Corintios 10:13, dice que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no es de Dios. La tentación no es de Dios, sino que la tentación viene del diablo y viene de nuestra propia carne y del mundo también. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados. No va a permitir el Señor que los tienten a ustedes y a mí más allá de lo que no podamos soportar. Y dice también que juntamente con la tentación que viene, Dios me va a dar la salida. Como a José. José el soñador, cuando está allá en la casa de su jefe y entra a hacer la limpieza y la esposa del jefe se acerca y lo trata de seducir. Yo no sé hasta qué punto llegaron, pero el punto es de que él ya no tiene la túnica puesta. Cuando él se vio ya en el límite de la tentación y de caer en el pecado, o sea, en la frontera, porque la Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en todo, pero no cayó. Y entonces Dios nos da la fuerza, no importa hasta dónde estamos. La tentación no es pecado, sino caer en la tentación. Es decir, como cuando nos tientan y nosotros damos el paso y caemos. Ese es el problema. Eso es lo que nos mete en problemas con Dios. Entonces José ya casi cae con la esposa del Potifar, de su jefe. Y cuando ya se ve en la línea de caer en el pecado, reacciona, porque Dios le dio la fuerza para no caer totalmente en tentación. Entonces salió corriendo. Dijo, yo no caigo, yo prefiero que ahorita me meta un gran lío, pero no ofender a Dios. Y se fue. Justamente, la mujer empezó a gritar y a decir que él la quería abusar. Entonces y se quedó con la túnica en la mano. Y ustedes recordarán, lo metieron preso. Es una calumnia, pero José prefirió no caer en la tentación y sufrir las consecuencias, ¿verdad? Porque jugó con la tentación, pero no cayó. Bendito sea Dios, porque entonces Dios lo honró. Ustedes recordarán que de la cárcel salió directamente a la corte del faraón a hacerse el hombre más importante de toda la tierra. Bueno, entonces, ¿quién pone en la tentación? El diablo y nuestra propia concupiscencia, nuestra carne y el mundo. No es Dios. Entonces Dios pone la prueba, pero no pone la tentación. Entonces vamos a concluir antes de terminar. La tentación la pone el diablo, el mundo y mi carne. Y la prueba la pone Dios. Entonces, cuando yo soy tentado y empiezo a reprender, porque tal vez tengo un ataque del enemigo fuerte, empiezo a reprender al enemigo. Y si nosotros nos resistimos al diablo, aleluya. Ahora, si viene una prueba de parte de Dios, una prueba, por ejemplo, que de repente permitió Dios que nos enfermáramos, como me pasó a mí cuando el tema COVID. Yo asumo que fue una prueba de Dios, porque Dios lo prueba a uno. ¿Y qué le prueba a uno Dios? La fe, la resistencia, la persistencia, el que
uno no abandone. Si nosotros resistimos hasta el final, Dios nos va a premiar. Entonces yo no podía reprender al diablo. Sí me puse a reprender los síntomas y otras cosas. Pero fíjense ustedes que cuando Dios trae la prueba, Dios sube la mano. ¿Quién le baja la mano a Dios? ¿Saben? La única forma de bajar la mano de Dios cuando uno tiene una prueba dura es humillándose y diciéndole, Señor, yo no puedo solo, porque nosotros nos queremos muy campeones y reprendemos al diablo y somos hasta agresivos. Pero cuando Dios subió la mano, como la subió contra Job, y Job se mantuvo y como resistió hasta el final, Dios lo premió y le dio el doble de lo que había perdido. Entonces, otra vez, ¿quién pone la tentación? El diablo. La carne y el mundo. ¿Quién pone la prueba? Dios. Yo les voy a dar aquí algunas citas bíblicas. Miren esto pues. Santiago 1:13 y 14. Cuando uno es tentado, tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, la tentación no viene de Dios. Es que, Dios, es que tú me pusiste esto enfrente, hombre, entonces yo me tropecé, pusiste esta mujer, y entonces por eso yo le fallé a mi esposa. No fue Dios. Ese fue el diablo y tu carne. Y por supuesto el mundo, la misma mujer tal vez. Bueno, entonces, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, la carne, las pasiones bajas, todas esas leyes que tengo yo en mis ojos, en mi mente, en mi corazón, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el diablo tienta, mi propia carne me va a tentar y el mundo. Y recuérdense ustedes, nadie nos va a tentar donde somos fuertes, donde yo soy campeón. Por ejemplo, a mí una tentación de alcohol no puede superarme. No me quiero hacer el valiente, pero eso Dios me lo sanó. Entonces, no es una tentación. Por ahí otro tipo de debilidades y tentaciones podría el diablo saber que yo soy débil en algo y ahí me va a tentar. Si tú eres débil en el uso malo de las finanzas o del uso, digamos que tú de vez en cuando robas un poquito o haces fraude, eso es tu concupiscencia, ¿verdad? Pero eso no es Dios. Entonces, ustedes y yo podemos resistirnos al diablo y él huye a la tentación. Y el diablo siempre va a traerte lo débil. Si es un tema de dinero, él va a ponerte tentación de dinero. Por eso es que muchos, por ejemplo, narcotraficantes, delincuentes, que hacen mucho dinero y tienen un montón de poder, bueno, es el diablo y es el mundo y es su propia carne. Ese no es Dios. Y algunos hasta ahora va para que les den más. Ese no es Dios, es el diablo que lo está tentando y la gente cayendo en tentación. Pero Dios es más poderoso y Dios puede puede tocar el corazón de cualquiera por muy mal que esté. De hecho, la Biblia dice que 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Dios. Les voy a dar otras citas. Dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Ese es Jesús, ¿verdad? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Jesús se hizo humano y Él fue el único que no pecó. De todos los que somos humanos, de los que tenemos sangre, carne, huesos, un alma. Entonces el Señor Jesús descendió siendo Dios y se hizo hombre. Tomó carne, tomó alma, tomó cuerpo, pero nunca cayó en la tentación. Yo creo que sí fue tentado varias veces. Por ejemplo, yo sé que fue tentado por el diablo.
Mateo 4:13 dice que en el desierto, cuando él ya tenía hambre, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sacó la espada de la palabra y dice que el diablo se fue y lo dejó por un tiempo, pero es el tentador. ¿Se dan cuenta? El diablo es el que viene y trata de tentarlo a uno. El Señor lo probó aquí, así como hacete un milagrito aquí. Y el Señor no estaba audicionando para nadie, ni tenía por qué estarle dando gusto, estar haciéndole milagros ahí al diablo. No, sino, no es el sirviente del diablo, es todo lo contrario. Ok, un par de citas más, Hebreos 2:18. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, como él fue tentado en todo, entonces sabe que nosotros vamos a recibir esa tentación y que para nosotros va a ser difícil. Por eso dice que él viene a socorrer a los que son tentados, porque él ya tuvo esa experiencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Que él no fue tentado por ejemplo, María, aquella mujer que vino con un perfume y empezó a lavar los pies del Señor con sus cabellos y a besárselos? Es una tentación, es una mujer que además de eso no tenía buena reputación antes, pero ya vino arrepentida. Pero el Señor no cayó. La samaritana, cuando se juntó con el Señor en el pozo de Jacob para tomar agua, le dijo el Señor, llama a tu marido. No tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, porque 5 tienes y el que ahora, con el que andas ahora, no es tu marido. Fíjense, ella ya casi le dice, no, yo soy soltera, Señor, y sin compromisos. Estaban solitos, pero no cayó en la tentación, ni en la tentación de poder cuando el diablo le dijo, yo te voy a entregar todos los reinos. No. El Señor le dijo, escrito está y escrito está. 3 veces en las 3 tentaciones. Ok, voy con unas citas de la prueba. Génesis 22:1. Es cuando a Abraham lo llaman para sacrificar a Isaac. Y dice, aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, a Abraham. Y le respondió, heme aquí. Ustedes conocen la historia, él va a sacrificar al hijo. Y el Señor le agarra la mano y le dice, no, ya no es necesario, te probé en tu fe y saliste victorioso, me hiciste caso. A pesar de que era dura esta prueba. Pero noten cómo dice, aconteció después de estas cosas que prueba Dios a Abraham. Entonces probó a Abraham. En el verso 28, en Lucas capítulo 22, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, porque al Señor lo probaron. Al Señor también lo probaron en el Getsemaní. El diablo lo tentó en el desierto, el Padre lo probó en el Getsemaní. ¿Cómo lo probó en el Getsemaní? Señor, si ha de pasar esta copa de mí, pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino hacer la tuya. Lo probó y le mandó esa prueba dura para que tú y yo fuéramos salvados eternamente. Porque si él abandona el proyecto y le dice, Señor, voy que se haga mi voluntad, no la tuya. El Padre lo regresa al cielo y sigue siendo Dios. Pero no, ahí estuvo orando. Fíjense ustedes, en Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra, esta es la parábola del sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó junto al camino, otras en espinos y otras en piedras, pero otra en tierra fértil, que seríamos tú y yo. Bendito el nombre del Señor. Dice, los que sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Uy, qué importante es echar raíces. Es importantísimo echar raíces. Es decir, tú puedes estar ahorita con gozo recibiendo la palabra de Dios y tener un buen momento, pero si no buscas más, es decir, si no buscas una iglesia, si no
buscas que alguien te pastoree, aunque hoy día es complicado por la tema COVID, pero aunque sea virtualmente, entonces no se van a echar raíces. Hay que estudiar la palabra para echar raíces. Entonces, como no tenía raíces, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan, porque nuestra fe va a ser probada tarde o temprano. Y nosotros vamos a tener que decir, Señor, aunque ahorita no me esté solucionando nada, yo te sigo amando y sigo creyendo en ti. Y sé que en cualquier momento me vas a sacar de esto. Pero algunos, cuando ya les viene la prueba, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con... o abandonan y dicen, porque si yo puedo hacerlo solo. Difícil, ¿va? Una cita más. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, siendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba produce esperanza. Qué lindo, ¿verdad? Porque cuando estás tú en prueba, porque a todos nos van a probar. Anoche, yo no sé, quiero que tuve una prueba, porque eran como las 12 de la noche. Yo me iba a dormir cuando se me encendió, se me disparó el detector de humo, pero no porque hubiera humo, sino porque es cuando la batería ya está baja. Hasta ahora sé eso, anoche no. Entonces empezó a sonar intermitentemente, cada 30 segundos. Aquel bip que te pega en el oído, ¿eh? Y en la mente. Y estaba dentro de mi cuarto, los demás no se dispararon. 12 de la noche. Y dije, no puedo perder la paciencia. Empecé a investigar bien YouTube cómo se hacía para... Yo sé que para ti esto es sencillo, ¿eh? Solo hay que cambiar la batería. Pero eran las 12 de la noche, yo no tenía baterías. Entonces empecé a buscar donde había algo abierto, 24 horas. Encontré una farmacia a 20 minutos de mi casa. Total, al final lo cambiamos con Germán, mi yerno. Y después de hacer un montón de pruebas, te estoy acortando el tiempo. Pero terminamos acostándonos como a las 3 y algo, 4 de la mañana. Tal vez es algo sencillo, tal vez tú puedes decir, usted se ahogó en un vaso de agua. Sí, pero era mi prueba. Mi prueba de paciencia, mi prueba de templanza, mi prueba de fe. Y entonces logramos conseguirla, se la pusimos y se quitó. Yo pude haber maltratado a los que me entregaron la casa hace 5 años. Pude haber maltratado a los de la garantía de la casa, un montón de cosas. Me pude haber enojado con el mundo entero. Pero Dios trajo a mi corazón paciencia. De hecho, cuando yo vi que era 20 minutos, dije 20 y 20, 40, solo de viaje ahorita en la mañana son 40, 45 minutos. Paciencia, paciencia. A veces te van a probar la paciencia. Esto no es tan duro, ¿eh? Ejemplo sencillo, pero como fue ayer. Entonces la prueba produce esperanza. Entonces cuando tú pasas la prueba, entiendes que Dios no te abandona y que tarde o temprano Dios te va a dar la luz para poder resolver o va a traer la solución. Pero mientras tanto, en la esperanza y en la prueba, tú te metes debajo de sus alas y esperas ahí, tranquilo. Fácil decirlo, ¿eh? Cuando uno dice tranquilo. Bueno, pues estás nervioso, pero no se te olvide nunca que cada vez que venga una prueba, que te estés metido en la prueba, es porque el Señor te va a pasar a un nivel mayor de esperanza. Y aquí dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien. Yo espero que Dios te dé fuerzas, te dé la palabra, porque la tentación, el Señor Jesús con la espada de la palabra hizo retroceder al diablo. Entonces, llénate de la palabra de Dios, para que cuando venga la tentación tú puedas decir al diablo, resistirlo y decir, escrito está. No solamente lo que dijo Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú puedes decir, escrito está. El Señor prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que eso quedó escrito y ahora está escrito en mi corazón.
Además, dice la Biblia, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Si es que tienes que mantenerte ahí, no importa la prueba, no importa que se te ponga más fuerte la prueba, resiste, porque el Señor te va a bendecir. Y resiste al diablo. Resiste la prueba, aguanta la prueba, resiste al diablo. Que Dios los bendiga. Gracias.